¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Soy el doctor Jonathan León Valdivieso, profesor de CTO Medicina México. Y ahora, en una forma más integral, estudiaremos las estrategias de prevención para la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 afecta en nuestro medio al 9.2% de la población general, pero su carácter silente hace que en un 50% de estos casos la enfermedad no se diagnostique, presentando un alto porcentaje de pacientes al momento del diagnóstico complicaciones tanto micro como macrovasculares, que ocasionarán la mayor parte de la morbimortalidad asociada a esta enfermedad. La intervención precoz para prevenir o retrasar la diabetes mellitus tipo 2 beneficia a las personas de alto riesgo de desarrollar la alteración, aumentando su esperanza y calidad de vida. También es importante mencionar que la intervención precoz beneficia a las sociedades y a los diversos sistemas sanitarios de salud en términos económicos. Vamos a proponer un sencillo plan de 3 fases para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. En la fase 1 nos abocaremos a la identificación de las personas de alto riesgo. Y a fin de identificar estos pacientes de alto riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, se recomienda que el personal sanitario, incluida medicina general y medicina especializada, realice rastreos oportunistas. Se necesitan métodos sencillos, prácticos, no invasivos y de bajo costo para identificar a las personas de alto riesgo de diabetes. Se recomienda el uso de cuestionarios de evaluación del riesgo de diabetes tipo 2 para ayudar a los médicos a rápidamente catalogar a las personas que pueden ser de mayor riesgo y a quienes necesitan más pruebas para determinar justamente su nivel de riesgo. En la fase 2 se deberá medir el riesgo. Si tras la fase 1 se considera que una persona es de alto riesgo de desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, esta deberá pasar a la medición del riesgo. La investigación clave de esta fase es la medición de glucosa en sangre. Otros factores de riesgo también deberán evaluarse en esta fase. Y es precisamente en la fase 2 de este plan donde vamos a hacer las mediciones de glucosa sérica. Hay que recordar que podemos encontrar entonces diferentes alteraciones en el metabolismo de esta, desde una glucosa alterada de ayuno, intolerancia a carbohidratos o incluso una diabetes franca no diagnosticada previamente. Les voy a comentar los criterios diagnósticos. La glucosa alterada de ayuno hay que recordar que se define como la glucosa que resulta entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. La intolerancia a carbohidratos se define cuando la glucosa, tras 2 horas de una carga oral con 75 gramos de glucosa anhidra, resulta entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. Y la diabetes franca, pues tenemos varios criterios diagnósticos. Recuerden entonces que se puede definir con 2 determinaciones de glucosa en ayuno por arriba o igual a 126 miligramos sobre decilitro en días separados, una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5% en 2 días separados, cuando tras una curva de tolerancia a glucosa oral, el resultado a los 120 minutos es mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, o cuando no en ayuno, sino una glucosa al azar en cualquier momento del día es superior a los 200 miligramos sobre decilitro en consecución con síntomas de hiperglucemia. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, a todas las personas o los pacientes que en esta etapa se identifiquen con alteración de la glucosa, ya sea glucosa alterada de ayuno o intolerancia a carbohidratos o hemoglobina glucosilada en riesgo de progresión para diabetes, se les considerará con diagnóstico de prediabetes, y es justamente esta población con prediabetes los que van a tener un mayor riesgo de progresión para diabetes mellitus tipo 2. Entonces, es en este sentido que las intervenciones dirigidas a esta población ofrecen una oportunidad de retrasar o prevenir la enfermedad. Además de las concentraciones de glucosa, otros factores de riesgo también deberán ser evaluados durante esta fase. Es decir, se tiene que tomar en cuenta si el paciente tiene un perímetro de cintura elevado, y recordando que esto se define como un perímetro de más de 102 centímetros en hombres y más de 88 centímetros en mujeres. Se debe de evaluar la presencia de hipertensión arterial sistémica, el antecedente familiar de diabetes, la presencia de dislipidemia o de alguna enfermedad cardiovascular previa. La presencia de cualquiera de estos factores definitivamente aumentará el riesgo de una persona a desarrollar diabetes.
Y llegamos entonces a la fase, creo yo, más importante de este plan, la fase 3, que se refiere a la de las intervenciones preventivas. La modificación del estilo de vida debería ser la primera opción para prevenir o retrasar el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, algunas personas no pueden cambiar completamente su estilo de vida lo suficientemente necesario para lograr una prevención adecuada, de tal forma que estas personas requerirán el apoyo adicional de tratamiento farmacológico. La obesidad, especialmente la obesidad central o abdominal, es fundamental en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. La pérdida de peso mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la hiperglucemia y la dislipidemia a corto plazo, además de reducir la hipertensión. De aquí la importancia de que con la modificación del estilo de vida se logre una adecuada pérdida ponderal. Entonces, el objetivo será la pérdida de peso en forma gradual y nos referimos a la pérdida obtenida entre 0.5 y 1 kilogramo a la semana. Lo anterior mediante la restricción moderada de la ingesta calórica en forma sincrónica con el aumento de la actividad física. Si se desea conseguir una pérdida de peso sostenida, se deben de emplear como enfoque principal un cambio completo de los hábitos alimenticios, especialmente en el consumo de ciertos nutrientes como serían la grasa y la ingesta de carbohidratos refinados. El aumento de la actividad física es especialmente importante en el momento de mantener la pérdida de peso lograda con el plan de alimentación. La actividad física practicada con regularidad mejora muchas variables bioquímicas y metabólicas, es decir, mejora la sensibilidad a insulina, reduce los niveles de insulina en personas con hiperinsulinismo, mejora la dislipidemia y también ayuda al control de los niveles de tensión arterial. Por lo tanto, se recomienda por lo menos realizar 30 minutos de actividad física moderada y de preferencia aeróbica, es decir, caminar a paso ligero, nadar, montar a bicicleta o incluso bailar. La mayor parte de los días de la semana, no dejando de pasar más de un día de no hacer ejercicio entre los días en los que sí se realiza. Se dice que la caminata regular de 30 minutos como mínimo reduce el riesgo de diabetes entre un 35 y 40%. Y en el caso de las personas que han llevado una vida sedentaria, los programas de ejercicio deberán ser ligeros en un principio para incrementarse en tiempo e intensidad poco a poco, todo conforme a la tolerancia cardiovascular. Cuando mediante intervención sobre el estilo de vida por sí sola no consigue la pérdida de peso deseada y los objetivos de mejoría en la tolerancia a glucosa establecidos por el médico tampoco se obtienen, se debe de plantear el uso de tratamiento farmacológico. De estos, el más indicado sería metformina en dosis que pueden variar dependiendo de cada paciente. Entonces, para llevar a cabo una correcta identificación de los pacientes con alto riesgo de progresión para diabetes mellitus, debemos de considerar a toda la población general que tenga un índice de masa corporal por arriba o igual a 25 kilos sobre metro cuadrado y con estos factores de riesgo adicional. Si son sedentarios, que tengan antecedentes familiares de primer grado con diabetes, si provienen de una raza o etnia de alto riesgo, si son mujeres con antecedente de un producto macrosómico, esto es, más de 4.5 kilogramos o con un diagnóstico previo de diabetes gestacional, si el paciente tiene hipertensión arterial, que esto es una cifra de más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio o que se encuentre en tratamiento antihipertensivo, que el paciente tenga HDL bajo y eso se considera como un HDL de menos de 35 miligramos sobre decilitro o triglicéridos arriba de 250 miligramos sobre decilitro, si son mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, si tienen alguna de las categorías de prediabetes que ya mencionamos, que son la glucosa alterada de ayuno, la intolerancia a carbohidratos o la hemoglobina glucosilada en riesgo de progresión. Y, por supuesto, que tengan algunas otras condiciones clínicas asociadas con resistencia a insulina, esto es, obesidad mórbida o acantosis nígricans. Por supuesto que si tiene historia de enfermedad cardiovascular a cualquier nivel, se deberá hacer esta prueba de tamizaje para identificar a los pacientes en alto riesgo de progresión. Para todos los pacientes, este tamizaje debe iniciar a los 45 años de edad. Si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos de cada 3 años, con consideración de pruebas más frecuentes con base en los resultados iniciales, y esto estará encaminado por el criterio médico.
Ahora bien, vamos a hacer el resumen de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, que nos dicen que los pacientes que presenten glucosa alterada de ayuno, intolerancia a carbohidratos o una hemoglobina glucosilada en nivel de riesgo de progresión deben iniciar un plan de alimentación intensivo con el objetivo de pérdida ponderal de por lo menos un 7% del peso actual, así como también el inicio de actividad física, como ya lo comentamos, una actividad física aeróbica y que por lo menos constituya un tiempo de 150 minutos a la semana. El tratamiento con metformina para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 pudiera ser considerado en aquellos pacientes con cualquier categoría de prediabetes, especialmente en aquellos que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, edad menor de 60 años y esto pensando en una mejor tolerancia del medicamento y en mujeres con diabetes gestacional previa. En estos pacientes estaría completamente indicado el uso de metformina. Se debe de realizar también un monitoreo anual para diabetes en los pacientes que presenten prediabetes y los programas de educación de automanejo de diabetes son apropiados para personas con prediabetes para producir cambios en el comportamiento y en el estilo de vida que puedan impedir o retrasar el inicio de la diabetes franca. El mayor beneficio de las estrategias de prevención se alcanza con las modificaciones del estilo de vida con el objetivo de lograr pérdida ponderal en aquellos sujetos con sobrepeso u obesidad. Siempre serán las modificaciones del estilo de vida superiores en cuanto a eficacia ante cualquier tratamiento farmacológico. Por último, en el momento actual, no existe ninguna terapia validada que haya demostrado disminuir la incidencia de la diabetes mellitus tipo 1 en sujetos de alto riesgo con autoinmunidad positiva o que se pueda retrasar la progresión de la misma en pacientes de reciente diagnóstico.